Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, del verso 1 al verso 12, dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Vemos en esta parábola 10 vírgenes, y la Biblia se encargó de dejar registrado que de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes, más 5 eran insensatas. Cuando buscamos el original de la palabra prudente, significa que 5 controlaban sus emociones y hacían las cosas según lo que Dios decía y no conforme a lo que su corazón le dictaba. Prudente significa tener un carácter cauto, un carácter discreto. Por el contrario, la palabra insensata en su original significa necia, significa ignorante, que no sabe lo que debe hacer. Entonces este es el cuadro que tenemos por delante. Las 5 eran vírgenes, las 5 estaban juntas, las 10 estaban juntas, las 10 esperaban que el esposo llegara, pero 5 de ellas estaban en el estado correcto. 5 de ellas eran las prudentes, más las otras 5 eran necias, eran ignorantes, se movían en todo su día a día conforme a sus emociones, no conforme a lo que Dios decía. Pero estaban juntas las 10. Las 10 estaban esperando al esposo, 5 con una actitud correcta y 5 con una actitud totalmente incorrecta a la luz de la palabra del Señor. Vamos a hablar un poquito de las costumbres judías para que podamos entender con claridad el fondo, el trasfondo de esta parábola. Cuando había una boda, siempre había muchachas, jóvenes, vírgenes, que iban a acompañar el cortejo al esposo y a la novia. Entonces sucedía que ellas tenían que tener una lámpara encendida. Esa lámpara tenía como una caña donde se envolvía un pedazo de tela para que tuviese encendida largas horas, porque tenía que estar encendida durante toda la procesión, donde
cuando voceaban, llegó el esposo. Las vírgenes, que en este caso eran 10 vírgenes, salían a buscar al esposo, a acompañarlo a donde estaba la novia, tomarla y salir con ellos a casa del esposo y luego a la fiesta después de la ceremonia que duraba 7 días. Pero ¿qué resulta? Que esas lámparas que ellas tenían que tener encendida solamente permanecía encendida sin echarle aceite 15 minutos. Cada 15 minutos había que echarle aceite a esa lámpara para que pudiese seguir alumbrando. Imagínense lo importante que era que estas muchachas tuvieran el aceite necesario para que esa lámpara permaneciera encendida durante toda la ceremonia de las bodas. Como vimos, hubo 5 de ellas que no se ocuparon en tener ese aceite, que estaban ocupadas en otras muchas cosas y no se ocuparon en lo que era más importante. Y para los judíos, que el cortejo no estuviese preparado era una ofensa muy grande. Y cuando esas muchachas que habían sido elegidas, lo cual era un privilegio para acompañar a esos novios a las bodas, no estaban en la forma correcta que demandaba la ocasión, pues sencillamente quedaban fuera y no podían pertenecer al cortejo y mucho menos entrar a la ceremonia ni a la fiesta. Las prudentes tenían la reserva de aceite necesaria y era un aceite que tenía que ser tanto porque constantemente avisaban, llega el esposo, viene el esposo, pero no llegaba. Entonces tenían que estar apercibidas porque en cualquier momento, en ese llamado de que ahí viene el esposo, entonces iba a suceder. Por eso tenían que estar totalmente listas, aunque el esposo tardare. Esas prudentes lo sabían muy bien y así lo hicieron. Vamos a ver ahora, parte por parte, de estos versículos que contienen esta parábola. Dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y cuando yo estudiaba esta porción, yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, háblame por tu espíritu y dime qué pasaba con ellas. ¿Cuál era la vida que ellas llevaban? ¿Cuál era su interior? ¿Por qué no tenían ese aceite como las otras 5? Y el Espíritu me habló claramente y me dijo, sus corazones no habían sido limpios, no estaban siendo limpiados. Entonces ahí es lo primero que yo quiero que empecemos a compartir. ¿Qué está pasando con nuestros corazones? ¿Estarán nuestros corazones en la misma condición en que estaban los corazones de esas 5 vírgenes necias, ignorantes, con una conducta emocional y no bíblica? ¿O realmente estaremos buscando nosotros la limpieza de nuestro corazón diariamente? La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 19, nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen todos los males. Y vemos que el Señor no pone pecados con consecuencias, con pocas consecuencias, sino que pone pecados que traen terribles consecuencias a la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar lo que significa el corazón, cuál es la realidad de tu corazón y de mi corazón. Los homicidios, el que comete un asesinato, el que comete un crimen, no es por una circunstancia que de repente vino y sucedió, no. Es por su malo corazón que en un momento de ira, que en un exabrupto terrible quiere ver muerto a el que tiene enfrente. Eso sale del corazón.
El que practica la lascivia, la fornicación, el adulterio, es porque tiene codicia en su corazón. Es porque les agradan esos placeres de la carne. Es porque ese querer hacer esas cosas sale de su propio corazón. No es porque una provocación externa vino. No, amados. Sale del propio corazón, de la concupiscencia del corazón. El que da falso testimonio es porque no ama a su prójimo, es porque no ama a su hermano, y quizás por defenderse o por no sufrir las consecuencias de hablar verdad, entonces, ¿qué hace? Da falso testimonio de su hermano, de su compañero de trabajo, de su familia. Habla de blasfemia. Cuando nosotros blasfemamos es cuando hablamos mal de Dios. Y muchas veces quizás tú no vas a insultar directamente a Dios, pero sin embargo tus actitudes pecaminosas insultan la honra de tu Dios. Es el corazón. Y tú y yo tenemos que entender que es necesario nacer de nuevo. Probablemente la mayoría de los que aquí están han nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo de los que están aquí? Hemos nacido de nuevo. Hemos conocido que en la presencia de Dios, por la sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, nuestro corazón malo y perverso, capaz de hacer cualquier cosa, puede ser transformado, puede ser cambiado. Pero amados, esto no se hace una vez y para siempre. Eso no se hace un día en la presencia de Dios y punto. No, amados. La limpieza de nuestro corazón tiene que buscarse día a día en la presencia del Señor. La limpieza de nuestro corazón es la humillación que tiene que tener todo nuestro ser, de decirle: Señor, dime que yo hice mal hoy. Señor, envidié. Señor, tuve celos. Señor, tuve malos pensamientos. Señor, hubo en mi boca chisme, difamación, ira, pleito. Dime qué hay en mi corazón, cuál es la basura que está en mi corazón. Y es necesario que entendamos como pueblo de Dios que si realmente queremos ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que buscar esa limpieza día tras día. Todos los días de nuestras vidas hasta que nos encontremos con el Señor, porque solo ahí seremos perfeccionados. Porque nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos. El salmista decía: Señor, líbrame de mis pecados ocultos, líbrame de esas cosas que yo hago mal y que ni siquiera sé que las estoy haciendo mal, pero que no me justifican, porque la palabra de Dios dice que por ignorancia su pueblo perece. Hoy nos es necesario entender que si queremos encontrarnos con nuestro esposo, nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón y hacerlo día tras día. De lo contrario, nosotros vamos a contristar el Espíritu Santo que habita en nosotros. Cuando venimos a Jesucristo, cuando le decimos al Señor: Jesús, tú eres mi Señor y Salvador, en un acto sobrenatural el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro interior. Pero ese Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando nosotros decidimos amarnos más a nosotros mismos, amar más la complacencia de mi deseo que a Dios, entonces vamos a contristar ese espíritu. Y cuando hablamos de contristar, hablamos de entristecerlo. Hablamos de que hacemos cosas que le duelen al Espíritu Santo, que lo hacen sentir mal, porque Él está dentro de nosotros. Y toda acción, toda palabra, todo pensamiento dañado, corrompido, lo entristece. Y si continuamente seguimos con esas prácticas dañadas de nuestra vieja naturaleza, vamos a silenciarlo. Y vamos a dejar de escuchar su voz.
Y dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo es andar en el desamparo en esta tierra. Hay razones que contristan al Espíritu Santo, que entristecen al Espíritu Santo. Y estas 5 vírgenes insensatas habían contristado al Espíritu Santo. No podían tener aceite para alumbrar, porque el Espíritu Santo se había callado en ellas, porque sus corazones estaban dañados, porque no podían tener corazones limpios, porque se ocuparon de otras cosas y no de aquellas cosas que eran las más importantes. Yo quiero que revisemos nuestro corazón en esta noche. Que nosotros, a la luz de lo que vamos a compartir ahora, veamos si realmente nosotros estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Porque una primera causa para entristecerla es cuando nosotros obramos en nuestra carne. Cuando nosotros permitimos que nuestra vieja naturaleza esté saliendo constantemente. La meta de todo cristiano es ser transformado de día en día. ¿Cuántos quieren ser transformados? Yo quiero ser transformada. Yo quiero ser transformada. Si tú no anhelas ser transformado o ser transformada, hoy es día para que le digas: Señor, yo quiero anhelar la transformación que tú le das a tus hijos que rinden su corazón a ti. Porque, amados, ¿de qué vale decir que eres cristiano? Si tú eras, antes de decir que eras cristiano, iracundo, mentiroso, y siendo cristianos sigues hablando mentira, sigues teniendo exabruptos, si en tu casa te conocen como gritón, como violento, entonces ¿por qué? ¿Por qué decir que eres cristiano? Los cristianos son aquellos que verdaderamente tienen sus lámparas encendidas, porque han permitido que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y haga una obra transformadora. La palabra en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros obramos en nuestra carne, porque no hemos amado a Dios, no hemos llegado a amar a Dios más que a nuestras propias vidas, a nuestros propios deseos, estamos constantemente entristeciendo al Espíritu Santo. Y si no decides dejar de hacer lo que estás haciendo, que es en tu carne, si tú no decides dejar de ser quien tú eras y empezar a hacer lo que Dios dice que tú tienes que ser, el Espíritu Santo que llegó a tu vida va a silenciarse y la obra de Dios se va a ver frustrada en tu vida. Y al final de la prédica vas a saber cuál puede ser tu final si no reaccionas a tiempo. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que aquí están hoy van a reaccionar a tiempo y van a decir: no puedo seguir con mi lámpara sin aceite, yo tengo que llenar mi lámpara de aceite. Definitivamente, el que anda en la carne está menospreciando el sacrificio de la cruz del Calvario. Se está olvidando que Jesucristo murió y derramó su sangre completa. Se dio su vida por entero para que ya yo no tuviera que andar en mi carne, sino para que yo pudiese ser transformada por su palabra y pudiese andar en el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo ve a un cristiano insistentemente andando en su carne, definitivamente el dolor que le produce es por 2 cosas. Primero, porque el Espíritu Santo, como una persona que es, está viendo la destrucción que va a venir sobre esa vida. Y le duele ver cómo esa persona está trazando su propio destino, porque decidió vivir a su manera, y las consecuencias terribles que va a recibir. Entonces él se entristece. Pero también se entristece porque la obra de Cristo está siendo pisoteada, no está siendo valorada.
y conocedor el Espíritu Santo del dolor padecido por el Cordero inmolado, para que nosotros pudiésemos tener vidas transformadas por Él mismo, se entristece. Y llega un momento que se calla y nos deja a nuestro libre caminar en la carne. Por ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, dice la palabra de Dios. Y con cuánta ligereza salen palabras soeces de nuestros labios. Salen palabras que no edifican, sino que dañan, que hieren, que matan a nuestro prójimo. Ese es un ejemplo simple de actitudes nuestras que entristecen al Espíritu Santo. Si nosotros seguimos andando en la carne, permitiendo que el viejo hombre sea el que gobierne nuestras actitudes, jamás vamos a tener nuestras lámparas con aceite. Otra actitud nuestra, de nuestro corazón, que impide que el Espíritu Santo esté hablándonos, esté despierto en nosotros, guiándonos, que estemos oyendo la voz de Dios, es cuando albergamos en nuestro interior amarguras, falta de perdón, contiendas, pleitos, celos y toda clase de malicia. Si en tu hogar hay constantes pleitos, problemas, divisiones, si vienes a la iglesia y dentro de la iglesia causas divisiones, pleitos, contiendas, estás entristeciendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de ti está padeciendo un fuerte dolor por tu actitud también carnal, pero de disensión y de división. Si has vivido en ese ámbito, en ese ambiente, toma la decisión hoy de renunciar y de decirle: Espíritu Santo, transfórmame, porque no quiero entristecerte más, no quiero contristarte más. Yo quiero llevar vida de paz, vidas sosegadas, vidas que declaren y proclamen la unidad. Yo quiero ser pacificador, pacificadora. Yo quiero ser una persona de amor y de paz. También, cuando los creyentes, después de haber sido trasladados de muerte a vida, después de haber sido sacados del muladar, del atolladero, después de haber sido elegidos por Dios y haber sido declarados nación santa, pueblo escogido, de la exclusiva posesión de Dios, empiezan a amar al mundo, a desear las cosas del mundo, a jugar con que están en la iglesia, pero su corazón está lejos de las cosas de Dios y está deseando lo que antes hacía, deseando volver a estar del lugar donde Dios lo sacó. El Espíritu Santo se va a entristecer. El Espíritu Santo va a sentir un profundo dolor. Porque después que el Señor hizo una obra tan grande en nuestras vidas, nos limpió, nos puso vestiduras de honra, nos consoló, nos llenó de gozo, de una vida nueva. Entonces volver nosotros hacia atrás y volver a anhelar las algarrobas que comíamos en el mundo, y entonces despreciar las exquisiteces, el banquete que Dios pone delante de nosotros cuando decidimos una vida en Él. Entonces ese gozo empieza a apagarse. Esa felicidad que el mundo ve en nosotros y le llama felicidad, esa gracia sobrenatural, empieza a apagarse. Porque ya nuestro corazón se fue lejos del Señor. El Espíritu Santo es un sello que el Señor nos ha colocado. Y ese sello habla de testimonio. Ese sello habla de que el mundo tiene que ver en ti, en mí, un gozo que no depende de circunstancias, sino que depende de nuestra relación con el Señor. Pero sin esa relación constante,
permanente de ir a su presencia y suplicarle: limpia mi corazón. Y suplicarle: quiero un corazón transformado, quiero parecerme a Jesucristo. Es imposible que ese sello, que es el Espíritu Santo en nosotros, hable al mundo de una vida más excelente, que es nuestra vida en el Señor. La palabra de Dios nos dice: salid de en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. Y luego nos promete: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos y por hijas. El Señor quiere una iglesia que se presente como esa virgen pura, como esas 5 vírgenes prudentes que tenían sus lámparas llenas de aceite, porque decidieron morir al viejo hombre y permitir que la obra del Espíritu Santo y que la limpieza a través de la palabra de Dios se produjera en ellas. Y ya no eran lo que un día fueron, se convirtieron en otras personas llenas de gracia y del favor de Dios, llenas de un gozo sobrenatural. Vamos a decidirnos morir al viejo hombre para que nuestras lámparas estén llenas de aceites y tengamos esa reserva de aceite para poder esperar la llegada de nuestro Señor y nuestro encuentro con Él, nuestro esposo. Otra de las causas que entristecen al Espíritu Santo es la incredulidad. ¿Hallaré fe en la tierra cuando yo vuelva? El pueblo de Dios se ha vuelto incrédulo. El pueblo de Dios en su mayoría vive en derrota, en desánimo, vive en enfermedad. ¿Por qué, amados? Porque le ha dejado de creer al Señor, porque se ha olvidado de sus promesas, porque ha decidido creer la circunstancia que atraviesa. Mejor creer el diagnóstico que me ha dado el médico que creer que Jesucristo me sanó en la cruz del Calvario y por cada llaga fui curado. Mejor es creer que mi situación económica es mal y que yo no voy a salir de ella, que creer que el Señor es mi proveedor y que el reino de los cielos es abundancia. Y que aunque yo no tenga todos los millones del mundo, en Él todas las puertas están abiertas delante de mí para yo poseer lo que tengo que poseer para cumplir el propósito que Él me mandó a hacer en esta tierra. Pero se nos ha olvidado creerle a Dios. Nos hemos vuelto hombres y mujeres naturales. No creemos en lo sobrenatural, criticamos lo sobrenatural, nos burlamos de lo sobrenatural. Cuando Dios nos ha llamado a una vida más excelente, a una vida no circunstancial, no como las olas del mar, sino a una vida firme, estable, no importa lo que tenga que atravesar, porque le cree a Él, porque cree su palabra. Se nos ha olvidado que el Señor nos ha dicho que como creamos no será hecho. Se nos ha olvidado que el Señor nos ha dicho que si 2 nos ponemos de acuerdo en esta tierra, sobre cualquier cosa que pidamos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Se nos ha olvidado que somos un pueblo diferente, que nuestro destino no es el destino de los que no conocen al Señor, que nuestro transitar por esta tierra no es el mismo que los que no han decidido rendir sus corazones a Él. Cuando nosotros no le creemos a Dios, amados, estamos diciendo: en vano fue el sacrificio de la cruz del Calvario. Estamos diciendo: el reino de los cielos no ha venido a la tierra. Es el reino natural y terrenal y diabólico el que nos sigue gobernando. Fuimos espiritualmente arrancados de esa vida vana, emocional, circunstancial. Y fuimos colocados en lugares celestiales para poder tener paz por encima de la tormenta.
pero no lo creemos, no lo practicamos, no lo recibimos. Entristecemos al Espíritu Santo. Silenciamos la voz del Espíritu Santo porque hemos dejado de creerle a Dios. Ya no tenemos la fe de Dios. Y la palabra nos dice con claridad: tened la fe de Dios. Esa fe que llama las cosas que no son como si fueran. Esa fe que sabe que en lo celestial ya fueron hechas todas las cosas, que nuestra obediencia y nuestra fe las detonan en la tierra. Pero se nos ha olvidado. Es mejor confiar en el hombre que confiar en Dios para el pueblo en este tiempo. Vamos a romper con la incredulidad en el nombre de Jesús. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creer cada frase escrita en su palabra. Vamos a atesorarla. Vamos en ella a meditar y vamos a ponerla por obra. Y vamos a tener un Espíritu Santo vivificado. Vamos a tener nuestras lámparas llenas de aceite, con gran reserva de aceite, para esperar el día de nuestro encuentro con nuestro Señor. El Espíritu Santo también se contrista, se entristece por nuestra ingratitud. Hoy ya no meditamos en las veces que el Señor nos ha sanado. Se nos ha olvidado las tantas veces que el Señor nos ha provisto. Se nos ha olvidado las tantas veces que el Señor ha librado a nuestros hijos de la muerte, nuestro hogar de destrucción, nuestra vida del fracaso. Se nos olvida cuántas veces el Señor nos ha levantado de la tristeza. Cuántas veces el Señor nos ha hecho seguros en medio de la incertidumbre. Se nos olvida. Y seguimos caminando sin mirar al Señor. Con corazones puestos en las cosas de este mundo. Sin darle gloria a Dios. Sin entender que si somos es por Él, que si estamos es por su misericordia, que si algo podemos hacer, que si algo podemos recibir es por su bendita gracia, es por su amor por ti, por mí. Pero se nos ha olvidado y ya nuestros corazones no agradecen más por todas las cosas. Nosotros tenemos que convertirnos en esos hombres y esas mujeres que se levanten y abran sus ojos y digan: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que tú me das de ser usado por ti. Ir y predicar tu palabra. Ir y sacar a otros de las tinieblas como tú lo hiciste conmigo. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy tú provees mi hogar. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy tú me abres nuevas puertas para yo por ellas pasar. Gracias, Señor, porque hoy tú guardas mis hijos, su salida y su entrada. Gracias porque tú eres el que guarda los matrimonios. Gracias porque tú eres el que nos libra del accidente, del infortunio, de la calamidad. Gracias, Señor, gracias, gracias. Porque si estamos sostenidos en pie es por ti, Señor. Tenemos que volver a tener corazones agradecidos al Señor. Y si esa falta de agradecimiento, si esa ingratitud está acompañada de orgullo, si tiene el agravante de la altivez y del orgullo, si entendemos que todo lo que somos y tenemos es por nuestro propio esfuerzo, pues estamos todavía más lejos aún de tener ese aceite que va a llenar nuestras lámparas. Lo podemos ver con la simpleza de la falta de oración en este tiempo. El pueblo no ora. Y si el pueblo no ora, eso significa que el pueblo está diciendo: yo no necesito llamar a Dios para que me ayude, porque por lo que yo haga me va a ir bien. Ya no dependemos más de la oración.
¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que se postran a clamar, a llorar por la nación, a clamar y a llorar por los niños de la calle, a clamar y a llorar por sus familias que no conocen al Señor? ¿Dónde están los que lloran en la presencia de Dios? Los que gimen por la manifestación gloriosa de su Espíritu. ¿Dónde están, iglesia? ¿Dónde están? Ahora es más fácil ir a la iglesia, hacer lo que tengamos que hacer. Pero no tengo tiempo. Pero el Señor sabe que yo tengo muchas cosas. Vidas independientes, no agradecidas, orgullosas y altivas. Volvamos a la humildad delante de la presencia del Señor. Anhelemos orar, anhelemos buscar su rostro de mañana. Que no podamos iniciar un día sin ir a su presencia. Que anhelemos que nos despierten las madrugadas. Y que tengamos una profunda necesidad de ir a Él. Necesitados, con un hambre muy profunda de Él, de escucharlo, de estar en su presencia para recibir la fuerza para continuar hacia adelante. Cristianos derrotados, cristianos vencidos, cristianos que no muestran la gloria de Dios porque no van a su presencia, porque no dependen de Él. Cristianos que entristecen el Espíritu Santo. También nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo cuando descuidamos los deberes que tenemos como cristianos. Si dejamos de leer la palabra, si no escudriñamos las Escrituras, nosotros vamos a entristecer al Espíritu Santo. Porque si yo, en vez de escudriñar las Escrituras, llego a mi casa y prendo la televisión y empiezo a ver el noticiero, algunos hasta novelas ven siendo cristianos, entonces, ¿qué va a pasar con el Espíritu Santo que está dentro de mí? Yo lo voy a poner a ver novela. Yo voy a dejar de estudiar la palabra y ser edificada. Y el Espíritu Santo anhelando que yo me sumerja en las Escrituras para hablarme, para iluminarme el entendimiento, para darme mayor sabiduría y mayor gracia. Cuando yo dé el paso, cuando yo cumpla mi deber de postrarme en su presencia y escudriñar las Escrituras. Entristezco al Espíritu Santo cuando descuido las verdades. También entristezco al Espíritu Santo cuando yo no renuncio a mi opinión. Cuando sencillamente, aunque escuche la palabra, aunque escuche el consejo de una persona con la sabiduría de Dios, yo persisto en las cosas como yo entiendo que son. Y no me dejo mover por la guianza del Espíritu Santo. Estoy silenciando al Espíritu Santo. Le estoy diciendo, no me interesa lo que tú dices. No me interesa lo que Dios dice. Lo que me interesa es lo que yo pienso y lo que yo creo que es. Vamos a revisarnos, amados. Vamos a pedirle perdón al Espíritu Santo hoy, antes de irnos de aquí, por todas las veces que lo hemos entristecido. Y vamos a hacernos la disposición. Vamos a determinarnos hoy a velar para no entristecerlo más. Son muy duras las consecuencias de entristecer al Espíritu Santo. Cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, nosotros perdemos el gozo. Somos cristianos sin vida, cristianos apagados. Cristianos que no mostramos que somos cristianos, porque el gozo se nos va y el testimonio definitivamente corre por el piso. Y hay algunos casos que son todavía peores. Hay algunos casos que llegan hasta la apostasía. Por eso es muy delicado, por eso es que tenemos que vigilar nuestro corazón. La carta a los Hebreos en el capítulo 6 dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Nosotros, entristeciendo y entristeciendo y entristeciendo y entristeciendo al Espíritu Santo, va a llegar el momento que nuestra vida se va a volver un solo mal testimonio. Ya no va a quedar ni el olor de Cristo en nuestras vidas, ni el Dios te bendiga tan sonado de nuestros labios va a salir de nuestra boca. Ya estaremos avergonzando el nombre del Señor. Ya seremos unos apóstatas, porque ya habremos dejado de creer lo que un día creímos. Esto es una alerta para tu vida, para mi vida, para la vida de todo cristiano. Limpiar nuestros corazones de toda obra de la carne. Limpiar nuestros corazones de toda incredulidad. Limpiar nuestros corazones de toda ira, de toda contienda, de toda envidia, de todo celo, de toda disensión, de toda división. Volvernos pacificadores. Permitir que el carácter de Cristo sea edificado en nosotros, porque constantemente le digamos al Señor: dime qué hice mal, quiero entenderlo y no hacerlo más. Para que no seamos oprobio, para que nosotros no pisemos el nombre del Señor y nunca más podamos ser lo que Dios quiso un día que nosotros fuéramos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino a habitar en nuestras vidas y nos hizo a nosotros mismos templos vivos. En este tiempo se celebra el Pentecostés, o la llamada fiesta de las semanas, y se conmemora aquel día bendito e inolvidable registrado en el libro de los Hechos, cuando aquel pueblo unido, junto, esperó el cumplimiento de la promesa. Y allí descendió el Espíritu Santo con gran poder. Un fuerte estruendo se escuchó y empezaron a hablar lenguas, y lo sobrenatural se estableció en el mundo natural. Y la palabra de Dios me dice que el evangelio no consiste solo en palabras, sino que es poder de Dios. Poder para sanar, poder para restaurar, poder para que milagros sucedan constantemente en una forma natural. Pero ¿por qué no pasa? El Señor le dijo a los discípulos: no se muevan de aquí, esperen la promesa, esperen la llegada del Espíritu Santo, para que entonces puedan salir a hacer la obra del establecimiento del reino de los cielos en esta tierra. Y ellos lo hicieron. Y al abrir la boca Pedro, después de esta llenura, 3,000 se convirtieron. Fiesta de frutos abundantes. Pero ¿por qué no está sucediendo entre nosotros? ¿Por qué no podemos manifestar el poder de Dios en todo lo que hacemos, en nuestras vidas propias, en nuestros ministerios? Por nuestro corazón. Llevar vidas independientes, Dios. Porque hemos valorado más las cosas de esta tierra que lo sobrenatural, que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estas 10 vírgenes durmieron porque llegó la hora de dormir. Porque la palabra dice: a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero solo 5 de ellas tenían aceite para mantener esas lámparas encendidas. Solo 5 de ellas fueron prudentes.
Solo 5 de ellas iban delante del Señor y le decían: limpia mi corazón. Solo 5 de ellas renunciaron a su vieja naturaleza y decidieron asumir su nueva naturaleza en Dios. El Señor va a llegar a la medianoche. El Señor va a llegar cuando menos lo esperemos. Ahí va a llegar. Y yo te pregunto, ¿de cuáles de estas vírgenes serás tú? ¿De las 5 prudentes o de las 5 insensatas? ¿Tendrás reserva de aceite? ¿Tendrás la seguridad de irte con el Señor? ¿O tendrás que oír de su boca: no te conozco? Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.